Con su permiso, presidente, legisladoras y legisladores integrantes de esta comisión permanente. El impulsar las medidas necesarias para que los pensionados obtengan ingresos dignos debe de ser una preocupación central del Legislativo Federal. Con este motivo presento esta iniciativa con el objeto de consagrar expresamente en la ley del ISSSTE el derecho de las y los trabajadores a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y jubilación en apego a la jurisprudencia dictada por nuestro más alto tribunal. Esto a fin de evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se niegue a otorgar a las y los trabajadores al servicio del Estado el monto total de la pensión de viudez y la jubilación, no obstante de tratarse de prestaciones diversas nacidas de distintas fuentes de financiamiento, así como evitar que para conseguir este pago completo los derechohabientes tengan que desahogar onerosos y retardados juicios. Nuestro pueblo es el autor de una de las revoluciones más significativas que buscó democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como una fuente de equidad en la forma de vida, ideal que se plasmó como un deber ser en artículos constitucionales como el tercero, que relacionado con la educación, el 27, que se refirió al problema agrario y en general al reparto de justicia de la tierra, y el 123, que construyó el marco mínimo de derechos de las personas que viven de su trabajo como una forma de lograr los mínimos beneficios que necesita una persona para atender sus necesidades de subsistencia y desarrollo de él y su familia. Sin embargo, estos logros históricos del pueblo mexicano se comienzan a desvanecer en la injusticia de las recientes contrarreformas. Hoy, sin ninguna duda, el mundo laboral del país vive uno de sus momentos más regresivos. Los últimos momentos álgidos lo constituyen la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, precedida del desmantelamiento de las leyes del Seguro Social, el Infonavit y el ISSSTE. Dentro de este panorama negativo, las pensiones y jubilaciones dignas son uno de los temas nodales cuando de justicia social se habla. Son la base para permitir a los trabajadores y sus familias un mínimo de bienestar al retirarse aquellos del trabajo por diversos motivos al momento de fallecer. Por lo que hace a las jubilaciones, están en plena agonía después de la entrada en vigor de la nueva ley del ISSSTE, que solo las hace percibir como un sistema de tránsito, ya que las nuevas generaciones de trabajadores al servicio del Estado solo accederán a pensiones en el marco de las fraudulentas e insaciables afores cuando cubran casi los imposibles requisitos legales. Pero a lo dicho, debemos sumar las injustas determinaciones de las autoridades del ISSSTE que con diversos obstáculos y pretextos buscan reducir aún más las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores. Precisamente, un caso concreto es el que se aborda en la presente iniciativa. En el marco de la aprobación de la nueva ley del ISSSTE, vigente desde el 1 de abril del 2007, que causó gran conmoción a los trabajadores y sus derechos, comenzaron las denuncias de las y los trabajadores en el sentido de que se les negaba el otorgamiento al 100% de la pensión de la vejez y de la jubilación, cuando tenían derecho a ambas. Es decir, se pretendía reducir la suma de estas dos prestaciones a solo 10 salarios mínimos. En un primer momento, las autoridades de amparo apoyaron esta injusticia. Sin embargo, en el mes de agosto del 2012, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó jurisprudencia para que el ISSSTE pagara a las y los viudos sus pensiones de viudez y su jubilación en forma completa, aun cuando la suma de ambas rebase los 10 salarios mínimos, por lo que cada pensión será sujeta a tal tope de 10 salarios. Esto, al considerar la segunda sala con toda congruencia, que la fracción 11ª del apartado B del artículo 123 constitucional no solo contiene las bases de la seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, sino es la base del principio de la previsión social que impulsa la obligación de establecer un sistema íntegro para alcanzar la tranquilidad y bienestar de los trabajadores y sus familias, además de estimar que entre la pensión de viudez y la jubilación hay diferencias esenciales, tienen orígenes diferentes, también cubren riesgos distintos y tienen autonomía financiera. Esta situación nos lleva al proceso de tránsito entre la ley del ISSSTE abrogada y la nueva ley de la materia,
por lo que la jurisprudencia de cita solo resulta aplicable a los trabajadores que optaron o se les tiene optando en el marco del artículo 5º transitorio de la Ley del ISSSTE, por el régimen previsto en el 10º transitorio y por tanto rechazando a los denominados bonos de pensión ISSSTE y sus respectivas cuentas individuales. Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia de cita nos lleva a proponer la adición de una última fracción al artículo 10º transitorio de cita en tutela de las y los trabajadores que accedan a su jubilación y además a su pensión de viudez. Esta adición permitirá que las y los trabajadores en automático reciban el pago íntegro de sus pensiones. Cada una de estas pensiones se sujetará al límite de 10 salarios mínimos de manera independiente, sin necesidad de iniciar juicio respectivo. En suma, dentro del clima actual de casi total desconocimiento a los derechos de los trabajadores, se deben respaldar las escasas determinaciones, en este caso del Poder Judicial Federal, en favor de los trabajadores y sus familias. Esto, en tanto, la rueda de la historia nos lleva a que se recobren a plenitud la dignidad y derechos de los trabajadores y sus familias. Por lo anterior, sometemos a consideración de la Asamblea la propuesta de iniciativa de adicionar una fracción séptima al artículo 10º transitorio de la Ley del ISSSTE, que se publicó en el 2007, para quedar en los siguientes términos. 10º, a los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensiones del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades. Fracción séptima, que sería la que se adicionaría: los trabajadores, en su caso, tendrán derecho a percibir íntegramente su jubilación o pensión y la pensión de viudez. En consecuencia, el límite máximo de salarios mínimos para el cálculo y pago de estas se aplica de manera independiente a una y otra prestación. Es cuanto, presidente.